Yo creo que ya estamos. ¿Me escuchan? ¿Sí? Doctora. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí. Ahí. Ya. A ver, entonces yo creo que ya comenzamos. Sí. Ya. Ya. Entonces, ay, ya. Les voy a explicar un poco del curso, ya la dinámica, eso, y ya comenzamos las clases, que son rápidas. A ver, la idea de nutrición no es que sean nutricionistas, sino pues que entiendan que el manejo del paciente no se limita solamente a lo que es, no sé, aprender la dosis de la ceftriaxona, indicar la cirugía, sino pues hay un poco más, ¿no? Yo no soy nutricionista, yo soy médico endocrinólogo, pero tengo también especialidad en nutrición. Entonces, la idea es que ustedes puedan manejar eso también. Por ejemplo, si tienen un paciente un paciente oncológico, ¿no? Entonces, se le va a decir a la nutricionista el tipo de dieta, pero hay muchas cosas que influyen en eso. Por ejemplo, si es un paciente oncológico que está con quimio y que tiene una mucositis por esa quimio, pues tal vez no te va a tolerar una dieta normal, sino va a tener que ser tipo papilla, o si no va a ser por el mismo dolor, va a ser en sonda, o tal vez hasta al poner la sonda no lo tolera y hay que ponerle nutrición parenteral. Entonces tú todas esas indicaciones se las tienes que dar a la nutricionista, ¿ya? Eso es, bueno, la idea del curso, que entiendan que el manejo nutricional es parte de la terapéutica que se le da al paciente. Y el concepto pues más básico, lo básico que tienen que saber de esto es que al paciente hay que nutrirlo. Por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, o ya entrando al internado, a los pacientes diabéticos que estaban en 500, ¿no?, de glucosa, se les dejaba en 500, porque ¿cómo le vas a nutrir si está pues con 500 de glucosa? La idea es que al final del curso ustedes sepan que hay que darle nutrición igual, solamente que además de eso se le da insulina, ¿ya? Esa es la idea. En cuanto al curso en sí, es sencillo, ¿ya? Los exámenes van a ser de las diapositivas, pero también les he colgado el libro que utilizo, que es el Core Curriculum. De ahí pueden también, si quieren leer, ¿no? Y también vamos a revisar artículos. Y el examen va a ser de eso, de los artículos y de las diapositivas. La nota va a ser también de participación. He visto algunos nombres conocidos, entonces ya saben cómo me gusta trabajar. 15 puntos va a ser del examen, luego 2 puntos va a ser de las exposiciones que van a hacer y 3 puntos van a ser de los resúmenes. Y los resúmenes son resúmenes, no son copia y pega. Entonces, si hablamos creo que en la primera fase tenemos 4 temas, pues en los 4 temas son 4 caras, o sea, una cara por tema. Eso es un resumen, ¿ya? ¿Y qué más les quería comentar? Yo sé que seguro están muy estresados, ¿no? Que la universidad es estresante, que seguro les dejan muchas tareas. La idea no es que nutrición sea una carga más, ya es relativamente sencillo, todo está medio comido. Y si necesitan un apoyo, por ejemplo, en exámenes, porque justo, no sé, el perrito está mal o justo se les fue el internet, igual tienen un celular y pueden avisar. Eso es, necesito respeto. Respeto yo hacia ustedes y ustedes hacia mí. Si han programado un viaje y justo daba el examen, pues no hay problema, me avisan con anticipación, yo les tomo el examen después o antes, pero no cuando les he puesto el 0, ¿ya? Y si pues tienen un problema ahí también, los delegados, la delegada tiene mi número que se los puede dar y podemos hablar. No suelo contestar mucho las llamadas, pero sí los mensajes, ¿ya? Ya, entonces les explico. Comenzamos. Ay, ya no me acuerdo cómo es esto.
¿Cómo? De mi pantalla. Ay. Ya, ¿ven mi pantalla? Creo que no. Sí, doctora, sí Sí, se ve. doctora. Sí, doctora. ¿La clase o ven? Creo que no. Esta no quiero que vean un ratito. Ay. Ya no me acuerdo cómo usar. ¿Dónde está la clase? Un ratito, un ratito. Ya, ahora sí. ¿Ven la clase, no? ¿Ven las diapositivas? Sí, doctora. Sí, ya. Ya. Entonces, la idea es que esto pues es una clase modelo, ¿no? Más o menos de lo que cómo va a ser la dinámica de las clases. Entonces, vamos a hablar de las alteraciones del aparato gastrointestinal, pero pues con un enfoque nutricional. Saben que es muy importante para la nutrición, pues donde se ocurre todo lo que es la absorción, la digestión en el estómago, en el tracto gastrointestinal. Entonces, si hay alteraciones en distintas localizaciones del tracto gastrointestinal, pues va a comprometer la nutrición del paciente. Lo más básico es, por ejemplo, el compromiso que puede haber por la deglución del paciente. Hay distintas fases que estas pues vamos a ir hablando y por ejemplo, la más común es una alteración en la masticación. Por ejemplo, si tienes un paciente, un abuelito, ¿no? Que tiene dentadura y no le das la dentadura, se la quitas porque obviamente tiene riesgo de aspiración, pero tampoco puede comer. ¿O cómo puede comer? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien me quiere hablar? A ver, Daniela, ¿qué harías si tienes un paciente, por ejemplo, hospitalizado por una neumonía, que es un abuelito de 76 años y tiene una dentadura y se la has quitado? ¿Le das algo de alimento? ¿No le das? ¿Le das sueros? ¿Qué piensas? Podría ser mediante una sonda o si no, simplemente una alimentación blanda. Muy bien, excelente, Daniela. Entonces, claro, la idea es tú adaptar la dieta, ¿no? Antes que la sonda es siempre lo más fisiológico, ¿no? Entonces le das pues una papilla, ¿no? Pero a veces la papilla solamente la hacen de fruta. Entonces no le estás dando nada de proteína, no le estás dando nada de grasa, pero hay que intentar dar todo, ¿no? Cubrir todos sus requerimientos. Muy bien. ¿Qué más? A ver, luego hay alteraciones, por ejemplo, en la fase faríngea, que son las más comunes, que se llama una disfagia orofaríngea. En estos casos hay que evaluar la seguridad de la deglución. Eso quiere decir hacer que ese paciente, por ejemplo, que no se aspire. Y hay distintas maneras de evaluar eso, ¿no? Que lo vamos a ver pues, durante el curso. ¿Qué más? Puede haber también alteraciones, por ejemplo, a nivel del esófago. Por ejemplo, que no hay un correcto cierre del esfínter esofágico inferior. En ese caso, el tratamiento médico, por ejemplo, es darle IBPs, ¿no? Inhibidores de bomba de protones. Pero además hay que darle algo para que el alimento no suba. ¿Qué se da? Se puede dar líquidos. Si tú haces que coma y beba, bueno, no a la vez, ¿no? Pero coma y a la media hora beba, vas a hacer que ese vaciamiento sea más rápido, ¿ya? Si le das una dieta fraccionada, entonces también vas a hacer que ese esfínter cierre más rápido, o perdón, no haya tanto riesgo de reflujo, porque le estás dando por poquitos, vacía y luego pues le puedes volver a dar el alimento, ¿ya? ¿Qué más? Por ejemplo, puede haber alteraciones también a nivel del estómago. Esto es muy típico en pacientes diabéticos, ¿no? La gastroparesia diabética. En este caso hay un enlentecimiento del vaciamiento. Entonces, van a aprender que hay alimentos que enlentecen más el vaciamiento. Por ejemplo, lo que es la fibra, lo que es las grasas, te dan una sensación de hinchazón más en estos pacientes diabéticos. Les tienes que enseñar a
no es no a consumirlo, pero no a consumirlo frecuentemente, no juntarlo, o sea, si le juntas fibra y grasa, pues va a estar embalonado mucho tiempo. Además del tratamiento médico que le tienes que dar, que es con procinéticos, como por ejemplo la metoclopramida. ¿Ya? Al revés, puede haber también momentos que hay una aceleración del vaciamiento gástrico, que es por ejemplo en el síndrome de Dumping. Entonces, en estos casos, al revés, le tienes que dar alimentos que van a hacer que sea más lento ese vaciamiento, por ejemplo, grasas, por ejemplo, fibra, que les he comentado antes, ¿no? Y lo más básico, por ejemplo, son alteraciones que puede haber en el intestino. Si el paciente no tiene ruidos hidroaéreos, pues no puedes darle alimentación, al menos vía oral ni enteral, sino hay que pensar en otro tipo de vía para la administración. ¿Alguien tiene alguna idea qué vía podemos pensar si no puedo utilizar el intestino? A ver, Erika Maldonado. Se podría dar, no sé, por suero o... Por la vena. Entonces, por la vena, Ajá, la nutrición parenteral. sí, ¿Ya? nutrición parenteral. Muy bien. Ya está. Entonces, hablando de la disfagia orofaringea, ¿no? Es un tema pues relativamente frecuente que se ve en nutrición y el manejo es multidisciplinario, pues influye el médico internista, influyen los nutricionistas, ustedes en teoría son esos dos, además de lo que es rehabilitación por otorrinolaringología y pues siempre enfermería, ¿no? Entonces hay varias causas de disfagia. Hay causas estructurales y causas funcionales. Las causas funcionales son básicamente alteraciones, enfermedades neuromusculares. Por ejemplo, pacientes con ACVs, ¿no? Con accidente cerebrovascular. Un paciente que se ha ictado, que ha tenido un ACV, no puede comer, ¿no? Entonces, en ese caso, si tú, aparte que no puede comer, está postrado, ¿no? Está postrado, va a haber riesgo de que se consuma su masa muscular, que haya un catabolismo, eso es malo, ¿no? Ese riesgo de desnutrición es muy alto, entonces de alguna manera hay que nutrir a estos pacientes. ¿Cómo se puede nutrir? Pues igual como dijo Erika, ¿no? Con una nutrición parenteral o antes tal vez se puede poner algún tipo de sonda enteral, ¿no? Y cuando el paciente va a rehabilitación, también hace una rehabilitación en cuanto a su deglución y se va viendo qué tipo de textura te puede manejar, ¿no? Y qué tipo de alimentación va a ser segura. Entonces, acá vamos a hablar de algunas pruebas funcionales que nos hablan de la seguridad de la nutrición que se puede dar. Entonces, hablando igual de la disfagia orofaringea, hablamos de las alteraciones en la eficacia y las alteraciones en la seguridad. En la eficacia es que el paciente pues no logra nutrirse y también se deshidrata. ¿Cuál sería el manejo? Pues para la desnutrición, ver qué tipo de nutrición enteral le podría dar o en caso de que además tenga algún compromiso del tracto gastrointestinal, hay que pensar en una nutrición parenteral. Y en la deshidratación, ahí entran a tallar los sueros, ¿no? Inclusive, por ejemplo, no sé, he hecho eh, ética con algunos de ustedes, hemos visto también que hay una manera de nutrir de hidratar al paciente vía subcutánea, que esa también es una manera de poder hidratar al paciente en caso de que no tenga vías o algo, ¿ya? En cuanto a las alteraciones de la seguridad, se relaciona básicamente al riesgo de aspiración y hacer una neumonía. Cuando vemos o tenemos esta sospecha, por ejemplo, pacientes que después de comer se atragantan o pacientes que están en posturas de riesgo, por ejemplo, pacientes que les das de comer no en 90 grados, sino pues medio tumbado, ¿no? Ahí también hay riesgo. Hay riesgo de que se atraganten cuando les das una doble textura, es decir, le das sopitas con fideo. Eso puede hacer que sea atragante. Hay ciertas sustancias o ciertos alimentos que son de riesgo, que eso van a ir viendo. Como les estaba diciendo, entonces el diagnóstico, por ejemplo, de la disfagia comienza siempre con la sospecha clínica, pacientes que tienen tos o atragantamiento después de comer, cambios de voz después de comer, sobre todo una voz nasal o una deglución fraccionada. Eso quiere decir que comen,
luego ves la boca así llena de saliva y vuelven a comer, no pueden pasar el alimento en una, ¿ya? El babeo, sobre todo por las comisuras, eso también, y es, por ejemplo, relativamente frecuente en estos pacientes con ACVs. Y el residuo en la boca después de la deglución. Hay un cribado que me van a hablar ustedes de él, que es el IT-10, para ver el riesgo de disfagia en estos pacientes. El diagnóstico también va a depender de la exploración física que vas a ver. Por ejemplo, un paciente con un estado cognitivo alterado o comprometido no puede tener una deglución segura. Ejemplos típicos de este paciente del ACV, un paciente que está en estado enólico. Todos estos pacientes tienen compromiso del estado de conciencia, entonces la deglución es muy riesgosa. Y también ver pues la cavidad oral, ¿no? Donde vemos los residuos, por ejemplo, postdeglución. Las pruebas funcionales, la más común es el test de volumen viscosidad, que también me van a hablar de ese tema, y la prueba instrumental es hacer una deglución y verla mediante la nasofibroscopia o la videofluoroscopia, que es el gol estándar de estas pruebas. El manejo nutricional va a depender de la severidad, ¿no? Siempre hay que intentar que sea lo más fisiológico, o sea, siempre intentar usar primero el tracto gastrointestinal y obviamente si no me lo tolera, pues vía parenteral, ¿no? Y ver qué otras intervenciones terapéuticas pueden ayudar. En este caso es la rehabilitación, enseñarle cómo se tiene que volver a deglutir. Estos son alimentos que les he mencionado que tienen riesgo de aspiración. Por ejemplo, las dobles texturas, eso es muy común, ¿no? Las sopas con los fideitos, eso es riesgoso. Alimentos que son también muy melosos, eso también es riesgoso. Alimentos pues fibrosos también puede ser algo riesgoso, ¿ya? El manejo nutricional en cuanto a lo que es los líquidos. Estos pacientes que tienen disfagia, pues el beber líquido va a ser difícil, va a tener mucho riesgo de, perdón un ratito. Va a tener mucho riesgo de aspiración. Entonces hay que intentar modificar, usar espesantes. ¿Alguno conoce algún espesante que podemos hacer para que ese líquido no sea tan líquido? No ponerlo sólido, sino entre medias. ¿Alguien tiene alguna idea? A ver, Sebastián Flores. Podría ser de repente bicarbonato. No, no creo, no se utiliza bicarbonato. A ver, ¿a alguien le gusta la repostería? No sabe qué se utiliza. ¿Maicenas? Para la Maicena. maicena, Exacto, las maicenas. Entonces le puedes dar tipo maicena o le puedes dar tipo gelatina. Eso lo puede pasar mejor y con menos riesgo que líquido. Ya está. Seguimos. Ya está. En cuanto, igual, al manejo nutricional, hablamos entonces del cambio de la textura. Ya hemos hablado de los líquidos y también de la dieta en sí. Entonces, según la gravedad, uno va a alterar la modificación va a modificar el alimento, ¿no? Y vas a hacer una transición. Entonces, alteraciones de la fase oral y faríngea, pero que son severas, hay que darle tipo puré, ¿no? Cuando es leve, moderado, le puedes dar, digamos, medio masticado, que se llama fácil masticación o manipuladas, ¿ya? En ese caso es, por ejemplo, lo que son los pescados, o lo que son las albóndigas, que tienen bastante juguitos, es más fácil de manejar, ¿sí? Y la dieta de transición, que es la de fácil masticación, perdón, eso sería, bueno, estos dos en realidad son parecidos, ¿no? La de leve moderada es más jugoso, digamos, y la de fácil masticación tiene un poquito más de proteína, de fibra, ya, pero igual hay que ponerle bastante líquido, digamos, para que lo pueda masticar y sea mucho más sencillo, ¿ya? Y luego pasas a una dieta normal. También, según el riesgo de este paciente, tenemos que ver si no te tolera la dieta y tiene ese riesgo de desnutrición, pensar en una gastrostomía,
¿no? ¿Cuándo se piensa en algún tipo de gastrostomía? Pues cuando va a ser una alteración de la disfagia, va a haber una disfagia, pero ya crónica, ¿no? Más de 6 semanas, ahí podemos pensar en alguna gastrostomía. Antes, de 4 a 6 semanas en realidad. Antes la idea es que sea pues sondas y que podamos recuperar esa deglución. Otro caso típico son los pacientes oncológicos, que es como el primer ejemplo que les he dado. Tienen mucha relación con nutrición. Primero, porque el cáncer en sí es una enfermedad que necesita muchos requerimientos, o sea, necesita tu cuerpo para que tú toleres toda la medicación, tener un adecuado estado nutricional que a veces no se tiene por el mismo cáncer que lo consume, ¿no? Eso se llama caquexia. Y además se hace difícil la nutrición también porque los medicamentos también hacen más difícil la nutrición. Entonces es un paciente pues muy típico y que tiene mucho riesgo de desnutrición y hay que enfocarse mucho en el manejo de este paciente. También, por ejemplo, hay ciertos medicamentos que también pueden comprometer la masa muscular y disminuir aún más aumentar aún más su riesgo de desnutrición, ¿ya? Entonces, algo típico es, por ejemplo, una valoración en pacientes oncológicos. Este es un paciente de 49 años con un diagnóstico de cáncer de esófago que está pendiente de cirugía, o sea, todavía lo van a operar. Y para que esa cirugía vaya bien, necesitas un buen estado de nutrición para que las heridas pues cierren, digamos, ¿no? Ha recibido quimio y radio hace un mes. Ya sabemos por lo de quimio y radio que ha habido que tienen efectos adversos que comprometen la nutrición del paciente, sobre todo, por ejemplo, lo que les estaba hablando de la mucositis. La radioterapia quema el esófago, la quimioterapia también puede quemar el esófago, ¿no? Y eso hace que el paciente, por el dolor, no quiera comer. También en estos pacientes, por ejemplo, van a saber que es importante el manejo del dolor para que puedan comer, ¿no? A veces uno solamente quiere darle pues darle el alimento, pero no piensan que también no come el paciente porque tiene el dolor. Entonces, por eso les digo que es un manejo integral. Además de calmarle el dolor, pues le das la nutrición. O al revés, ¿no? Para que coma, primero cálmale el dolor. ¿Qué más? Entonces, durante el último año perdió 20 kilos, que eso es una pérdida grave, ¿sí? Y con predominio en los últimos 3 meses. Van a ver que la clasificación de la pérdida de peso se divide según los meses, según la cantidad, en lo que nos va a dar el riesgo de desnutrición. Entonces, ya saben ustedes calcular el IMC. Asumo que sí, ¿no? A ver, Alonso Brian, Mendigure Rodríguez. Sí, ¿Sabes doctora, ¿me calcular escucha? el IMC? Sí, la A ver, fórmula. sí, calcúlamelo. Es un paciente que calcula el IMC actual, que es de 50 kilos y la talla es de 1,65. Ya. ¿Ya? Y vamos a hacer que Anthony Feria Paredes me calcule el IMC previo, que es con 79 kilos. Entonces, Ok. ya. Un minutito. Voy a calcular también. Ya, ¿cuánto es el IMC previo? Anthony. Es un momentito, doctor. El IMC previo es 29.02. Muy bien. ¿Y el IMC actual? 18.7, doctora. Muy bien. Entonces, con esto van a aprender cómo se tiene que calcular las calorías
según la situación clínica del paciente, según el peso del paciente y complicaciones también de la nutrición. Por ejemplo, si yo le doy al paciente que ha perdido estos 20 kilos, que está pues ya casi, que está desnutrido en realidad, le doy todos sus requerimientos, hay riesgos de algo que se llama síndrome de realimentación. El paciente se edematiza, ¿ya? Y hace insuficiencia cardíaca y puede ser arritmias. Entonces, con eso, en esos pacientes, por ejemplo, vamos a aprender cuáles son los requerimientos, ¿ya? Según su IMC, digamos. Ya está. Entonces, seguimos leyendo. Estábamos hablando del paciente que tiene un peso actual de 50, está hemodinámicamente estable, tiene sequedad de mucosas, aftas orales y de mal aspecto. No sé, les llama la atención o me quieren decir qué significa que tenga sequedad de mucosas y aftas orales el paciente. A ver, vamos a hablar con Lucero. Lucero del Carmen. ¿Podría ser que el paciente por la sequedad de mucosas estaría deshidratado y también podría presentar lo que es aftas? ¿También podría presentar qué? Dijo lo que son, dijo aftas orales, ¿no? No sé si escuché. Está muy bien. Si el paciente está con sequedad, ¿no? Sequedad de mucosa, pues está deshidratado. Hay que ver, le podemos poner un suero, ¿no? Eso no hay problema. Y las aftas orales, ¿qué crees que implica? ¿Podría también estar relacionado con la deshidratación? Sí, pero también con la mucositis que puede tener, ¿no? Y digamos, si no tiene solamente orales, sino también hay algún compromiso en el esófago, en la faringe, pues hace difícil la deglución. El paciente no va a querer comer. Entonces hay que ver cómo le podemos dar la nutrición, ¿ya? Analíticamente, muy bien, Lucero. Sí, Lucero. Ya está. Entonces, analíticamente destaca, pues, prealbúmina. Ay, ratito. Prealbúmina, albúmina y prealbúmina normal, me parece, y solicitan una valoración nutricional. Entonces, ahí se van a dar cuenta que hay ciertos parámetros, tanto clínicos como analíticos, que nos permiten evaluar la nutrición del paciente. Las proteínas, por ejemplo, son marcadores indirectos de lo que es la masa muscular. Y la masa muscular es la que determina el metabolismo, la que determina nuestro requerimiento, la que nos da independencia, entonces influye mucho a nivel nutricional, ¿ya? Por ejemplo, con la albúmina, si la albúmina está baja, podemos hablar de una nutrición crónica, ¿no? Pero si la prealbúmina está baja, hablamos de una desnutrición aguda, o sea, con una albúmina normal con una prealbúmina baja, hablamos de una desnutrición aguda. Una prealbúmina baja con una albúmina baja, hablamos de una desnutrición crónica, ¿sí? Los linfocitos también influyen, el colesterol también influye, son marcadores indirectos del estado nutricional. Por ejemplo, yo soy endocrina, ¿ya? Entonces, a veces a mí me vienen pacientes que son muy delgaditas, que pesan pues 49 kilos, miden 1,60 y viene la mamá pues muy preocupada porque su hija es muy delgada. Siempre ha sido así, pero no la ve bien, ¿no? Entonces, yo como determino si es una delgadez pues constitucional, digamos, una delgadez pues que no es patológica o una delgadez que sí es patológica, es una paciente anoréxica o hay algún compromiso de su estado de nutrición por la regla. Para que uno regle, para que uno forme hormonas, necesita cierto porcentaje de grasa. Si yo no tengo esa grasa, no formo hormonas. Entonces, si no regla, es una paciente, sí, que está desnutrida, que hay que, además de verle sus hormonas, pues ver el estado nutricional, la albúmina, prealbúmina, un hemograma para ver los linfocitos, el colesterol, y hay que subirla de peso, a expensas de grasa, por ejemplo, que es en realidad un poco más sencillo. Pero si es una chica igual, que pesa los 40 y pico kilos, pero regla, es una delgadez constitucional. Ya lo que queremos es que forme masa muscular.
y para eso se la manda al gimnasio. O sea, se le da una dieta de 2.000 calorías, 2.500 calorías, pero además se le manda al gimnasio. A veces uno comete el error o piensa que para formar músculo hay que comer proteína, ¿no? Además de comer proteína, hay que trabajar. O sea, no hace falta que comas proteína. Tienes que comer nomás. Tienes que comer proteína, grasa, carbohidratos y trabajar para que todo eso que comas se vaya al músculo, ¿sí? Ya está. Ahora, en cuanto, bueno, otra enfermedad que es relativamente común, que es el síndrome de Dumping, por ejemplo. Este síndrome se da cuando hay una pérdida del reservorio gástrico o sobre todo cuando hay alteraciones en el vaciamiento del píloro. Esto es frecuente, por ejemplo, en pacientes que tienen cáncer gástrico, que hacen operaciones que comprometen al píloro, o, por ejemplo, yo también lo veo en pacientes que son sometidos a bypass gástrico. En ese caso también hay compromiso del píloro. Los síntomas van a depender, hay un dumping temprano, que esto se resuelve frecuente y causa sobre todo pues náuseas, taquicardia, flashing se llama, o diarrea, y los tardíos, que suceden después de 2 o 3 horas de la alimentación, que causan hipoglucemias. Y esto se relaciona a la liberación rápida del quimo hiperosmolar, que es a predominio de carbohidratos. Eso quiere decir que si tú le das mucha azúcar, vas a provocar un dumping en estos pacientes. ¿Cuál es el manejo nutricional? Pues tienes que controlar esos carbohidratos, ¿ya? Acá vamos a hablar de lo que es el índice glucémico. Entonces, según los distintos alimentos, se secreta la insulina. La insulina es la hormona que evita que uno haga diabetes. Entonces, cuando hay mucha secreción, la insulina lo que hace es que hace que esa glucosa baje mucho. O sea, no solamente la controla, sino causa una hipoglucemia. Se llama una hipoglucemia postprandial, que te da estos síntomas, ¿no? De sudoración, desvanecimiento, palpitaciones. El manejo sería, pues primero, una dieta fraccionada, ¿no? Por poquitos. Y evitar carbohidratos de absorción rápida, que tengan un índice glucémico elevado. El ejemplo típico son: come fruta y no tomes jugo. Cuando tú tomas jugo, cuando tú tomas bebidas azucaradas, por ejemplo gaseosas, haces que esa glucosa se quiera disparar. Por ende, esa insulina sube mucho, mucho más y causa estos síntomas. Y sobre todo en estos pacientes que no tienen el píloro, ¿ya? Aumentar la ingesta de fibra y grasas, porque como les he dicho, eso va a enlentecer el vaciamiento, ¿sí? Entonces va a disminuir la posibilidad de que haya un dumping. Y no ingerir las comidas con los alimentos, al menos tiene que haber algo de distancia por lo mismo, ¿ya? El manejo farmacológico, como les he dicho, usted tiene que manejar los dos, o sea, tienen que manejar lo que es la nutrición y también el medicamento. ¿Qué medicamentos se utilizan acá? Pues la carbosa, ¿no? Y el octiotride. Esto se puede utilizar para enlentecer un poco ese vaciamiento. Luego, alteraciones que pueden haber en la digestión, ¿no? De los carbohidratos, eso van a recordar dónde se inicia la digestión, y las alteraciones, por ejemplo, más típicas pueden ser la deficiencia de lactasa, ¿no? Donde hay una deficiencia de la lactasa a nivel intestinal que causa pues malestares con los lácteos. Luego puede haber problemas de digestión de las proteínas, sobre todo en pacientes con una pancreatitis, ¿no? Pancreatitis crónica, que es típico en pacientes fenólicos, por ejemplo. Y también hay compromiso o alteraciones de las proteínas en los pacientes con cirrosis. No te manejan bien esas proteínas, o sea, puede causarle encefalopatía hepática, ¿ya? Y también puede haber alteraciones en la digestión de los lípidos, en el caso de la insuficiencia pancreática exocrina, que es típica, por ejemplo, en una pancreatitis crónica. Ya saben que la digestión pues comienza pues de los carbohidratos por la amilasa salival, amilasa pancreática, y luego a nivel intestinal según las distintas disacaridatas. En el caso de las deficiencias de los intolerantes a la lactosa, hay deficiencia de la lactasa que causa fermentación, causa estos componentes, el metano y eso hace que uno haya fermentación de la lactosa y haya síntomas relacionados a esto, sobre todo pues el abalonamiento, puede haber diarrea, todos estos malestares, ¿no? ¿Cuál es el manejo nutricional? En este caso no es quitarle todos los lácteos. Hay que saber que según el tipo de lácteo necesitan distinta cantidad de
lactosa, de las enzimas, de la lactasa. Por ejemplo, la leche tiene mucho más lactosa, o sea, necesita mucho más lactasa, pero, digamos, el yogur no tanto, ¿no? Las natillas no tanto y el queso menos. Entonces, hay pacientes igual que te consumen, no te toleran la leche, pero sí te toleran el yogur, ¿no? Es por la distinta cantidad de lactosa que puede haber en los alimentos. Y, como saben, el calcio, los lácteos son ricos, una rica fuente de calcio. Entonces, si tú le quitas todos los lácteos a quien sea, le vas a aumentar el riesgo de osteoporosis, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Aumentar la ingesta de los alimentos no lácteos que son ricos en calcio. Por ejemplo, sobre todo el salmón, las legumbres, la espinaca, el brócoli, ¿ya? Ese es el manejo nutricional. Igual en cuanto a lo que es la digestión de los lípidos, puede haber alteraciones, en este caso que se llama la esteatorrea, ¿no? La esteatorrea es, al momento de evacuar, hay grasa en las heces, ¿no? Esto es típico en pacientes con pancreatitis crónica relacionados, por ejemplo, al alcohol. ¿Cuál es el manejo? Pues igual, fraccionar la dieta porque no lo tolera bien, cambiar los tipos de aceite, disminuir el tipo de aceite y también cambiarlos. Hay algunos aceites, grasas, que son las de cadena larga, que necesitan, digamos, la lipasa para digerirse, y hay otros que no. Esos son los aceites de cadena media, que es, por ejemplo, el aceite de ajonjolí, el aceite de coco, el aceite de maní, ¿ya? Igual, el consumo de yemas, por ejemplo, es alto en grasa, tiene que disminuirse, no porque la yema es mala, sino porque el paciente no lo va a tolerar. Si se lo das todos los días, le vas a causar diarrea, pero si se lo das 2, 3 veces a la semana, pues no va a haber tanta molestia. Consumir los alimentos con poca grasa, ¿no? Por ejemplo, preferir lo que son las carnes blancas, el pescado, pero el pescado blanco, ¿no? No el pescado negro que tiene mucha grasa, el pollo, el pavo, evitar lo que son las carnes con mucha grasa, como el pato y el cordero. Las legumbres se pueden consumir también, pero en este caso es mejor si las das ya medias digeridas, que sería en forma de puré. Y el tratamiento farmacológico en este caso sería con enzimas pancreáticas, que es la pancreatina, ¿no? Y luego vamos a ver las dosis. En la insuficiencia pancreática, la alteración es de todos los macronutrientes, porque recuerden que en el páncreas se forman las enzimas que van a digerir tanto los carbohidratos, tanto las proteínas como los lípidos. Y luego, pues, alteraciones que pueden haber en la absorción. Según la alteración o la localización, pues hay distintas alteraciones o deficiencias vitamínicas o de oligoelementos. Por ejemplo, en pacientes que tienen ileitis, ¿no? Una enfermedad de Crohn, pues pueden tener deficiencia de la vitamina B12. Entonces, en ese caso hay que suplir. En pacientes que tienen un cáncer en el duodeno, pues va a haber compromiso del calcio, del hierro, del ácido fólico. Entonces hay que suplir. No lo puedes suplir vía oral, ¿no? Porque si no se absorbe ahí, hay que suplirlo pues vía intramuscular o vía parenteral, ¿no? Y creo que eso es todo. Entonces, la idea de esta clase era que vean pues las enfermedades y cuál es su manejo nutricional, ¿no? Todas las enfermedades que afectan el sistema digestivo pues tienen una repercusión a nivel del estado nutricional del paciente, y es importante entender pues un poco lo que es la fisiología y fisiopatología de estas enfermedades para poder guiar lo que es el manejo nutricional, ¿no? Y adecuarlo o agregarlo a la práctica clínica diaria. Y ya está. Ya. ¿Alguna pregunta? Doctora, yo tengo una pregunta. Sí me escucha, ¿verdad? Ok. Al inicio mencionó sobre, bueno, hizo una pregunta así, ¿no? Sobre cómo podríamos administrar a un paciente neumónico, bueno, con neumonía. En este caso, más que la vía de administración, habría que ver el contenido calórico del alimento, porque me imagino que el paciente tiene un déficit de oxígeno y una mayor retención de dióxido de carbono, ¿no? Entonces se dificultaría un poco la oxidación de ciertos alimentos, ¿verdad? Su micrófono está apagado, doctora. Ya. O sea, influye obviamente las calorías según la situación clínica del paciente, ¿no? Si es un paciente, eso se llama índice de estrés. Entonces, según el índice de estrés del paciente, tú le vas a dar
las calorías. No le puedes dar más ni menos. Por ejemplo, si tú le das, no sé, un paciente como tú, joven, ¿no? Por tu foto, digamos, necesitas tú 2.000 calorías, pero porque tienes una enfermedad que puede consumir y poner en riesgo tu masa muscular, te doy 2.500. Pero si yo te doy más, como tú has hablado de la oxidación, si estás aumentando la oxidación porque le estás sobrealimentando, vas a aumentar ese CO2 y puedes empeorar la función respiratoria del paciente. ¿Sí? La idea es que tú para eso también es la monitorización. Pues yo te doy 2.500 calorías, pero yo veo, primero, tú eres joven, o sea, sí me puedes comer, pero tal vez no puedes comer tanto porque que no puedes respirar, ¿no? Entonces tienes inclusive más riesgo de aspiración. Entonces te pongo una sonda enteral, pero esa sonda enteral te causa náuseas. Entonces te pongo una vía parenteral y veo con las 2.500 calorías que esa vía parenteral te vaya bien. ¿Cómo veo que está mejorando, que yo te estoy optimizando tu tratamiento? Porque estás clínicamente, pues ya saturas mejor. Pero si además de que tu neumonía se ha empeorado porque tienes un virus ahí o se ha sobreinfectado, también puedes aumentar ese CO2 porque te estoy dando muchas calorías. Entonces te reduzco un poco la dosis. ¿Sí? Veo que esa creatinina, digamos, está subiendo. Tal vez no manejas bien esas proteínas, hay que bajarte un poco. En la nutrición influye todo, ¿no? Tienes que saber la vía de administración, que es lo más importante, o sea, por dónde le vas a dar la nutrición. Siempre hay que intentar que sea, pues, vía fisiológica, vía oral. De ahí, las calorías que hay que dar, ¿no? Y la distribución calórica. ¿Cuánto de esas calorías tienen que ser carbohidratos? ¿Cuánto tienen que ser proteínas? ¿Cuánto tienen que ser lípidos? ¿Sí? ¿Sebastián? Entiendo, doctora. Sí, sí. Muy bien. Gracias, doctora. A ver, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Ya, entonces, ¿quién es el delegado de esta sección? Yo, doctora Alexandra Peralta. Ya, Alexandra. Entonces, necesito que Ana Carolina tiene mi número, entonces que me escribas y se van a dividir en grupos de 8 o 10 más o menos, ¿ya? Entre 8 o 10 y van a comenzar a exponer. ¿Qué? Ok, doctora. Ya. Entonces, para la siguiente semana vamos a hacer, yo hago la clase, que será pues una media hora, y ustedes exponen la siguiente media hora, ¿ya? Esta fase pues es sencilla porque es solamente generalidades, pues macronutrientes, micronutrientes, vitaminas, eso es. Ya vamos a hacer ejercicios a partir de la segunda fase. Y la tercera es según situación clínica, ¿ya? Entonces, tienen que darme los grupos que van a exponer. Ya está en el aula virtual los temas que tienen que tratar. Les he puesto ahí los 2 artículos de disfagia que vamos a tratar y necesito que me expliquen cuáles son las fases de la disfagia, la tarea, esto ya, en qué consisten las pruebas funcionales para la valoración de la disfagia y analizar el cuestionario IT10, ¿ya? El primer grupo me lo tienes que dar. ¿Sí, Alexandra? Alexandra. Sí, doctora. Sí, doctora. Todo claro. Nos vemos la siguiente semana. Si tienen una duda, pues me escriben. No creo que se me ha cortado. Ya, si tienen alguna duda, pues me escriben, ya, y vamos hablando. Chao, chicos. Hasta luego, doctora. Muchas gracias. Hasta luego, doctora. Hasta luego, Hola, doctora. doctora.